Mi nombre es Luis Alberto Penchuleo Morales, soy mapuche, vivo acá en Hualmapu, en la comuna de Lautaro específicamente, en el Lof Muco, en la comunidad Mateo Ñorritil. Soy de profesión periodista, con estudio en Derecho y Sociolingüística también en el País Vasco. Actualmente soy funcionario público, me desempeño en la subdirección del pueblo originario del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Tengo experiencia dentro del movimiento mapuche, fui dirigente en mi época estudiantil, luego también fui dirigente de varias organizaciones de corte autonomista y también fui dirigente de mi comunidad también en un periodo. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. Me parece súper positivo que se esté hablando de plurinacionalidad independientemente del grado de plurinacionalidad ligado a, a los grados también de autonomía. Eso me parece positivo de entrada, puesto de que se está de alguna manera tratando de generar una carta magna para el Estado de Chile que considere a los distintos pueblos que habitan este territorio. Entonces, eso indica de que se está tratando de constituir o de escribir una constitución que esté más acorde a la realidad que tiene Chile. Cuestión de que la actual constitución que nos rige, que desde 1980 en adelante, nos borraba, no nos reconocía a nosotros como pueblos originarios. Ahora que se esté discutiendo eso me parece positivo. Independientemente del tipo de plurinacionalidad, porque ahí tenemos una gama de matices que pueden surgir, pero al menos a nivel de principio y como norma general me parece que va bien encaminada. Otra cosa va a ser después cómo se aterriza eso a la realidad misma, a la ley, a los reglamentos y finalmente a la política pública, a la descentralización también, que es otro tema que se va a cruzar con la plurinacionalidad. Pero es un tema, una discusión posterior que también tendrá que ver un poco con el debate interno que tienen que dar los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, que históricamente ha sido el que ha demandado la plurinacionalidad y la autonomía. Pero hay harto debate que dar todavía en el aterrizaje de esa norma general que va a estar plasmada en la Constitución. Entonces hay mucho todavía por hacer y que va a ir más allá del trabajo de la actual Convención Constitucional, que tiene un plazo legal determinado y definido. No, yo creo que no, porque son normas generales las que se están discutiendo, son como parámetros solamente. Lo que me preocupa es el discurso, esa campaña comunicacional malintencionada que tienen los sectores conservadores del país, los que siempre han tenido los privilegios de demonizar la Constitución y particularmente los temas de plurinacionalidad y de autonomía de los pueblos originarios. Más que la discusión interna que se está dando en la convención, a mí me preocupa el escenario político que se está dando a nivel país en contra de la Constitución, que lamentablemente hemos visto de que en los últimos meses la sensación del rechazo ha aumentado, y yo creo que ahí hay algo que hacer, que tenemos responsabilidad todos los que queremos un cambio y queremos que una Constitución sea acorde y que garantice más derechos, particularmente para los pueblos originarios. Entonces, como decía, son principios generales los que se están discutiendo. La discusión y lo interesante va a ser después la bajada. Entonces, los gobiernos que vengan, a quienes les toque concretar y acercarle esa Constitución en leyes, va a ser la discusión interesante, porque ya nos van a dar solo marcos generales. Entonces va a ser muy importante
qué gobierno viene en los próximos años para, para concretar esa nueva constitución, para eh, llevarla a cabo, para aterrizarla. También va a ser muy importante cómo va a estar configurado el Parlamento, porque finalmente van a ser los parlamentarios los quienes van a definir ese tipo de leyes. Y lo positivo de eso también es que ojalá quede finalmente plasmada, así como se hizo en la discusión de la Constitución, las iniciativas populares de norma, ojalá eso también quede plasmado en la nueva Constitución, de que la ciudadanía también pueda participar directamente en la conformación y creación de las leyes dentro del Estado, que en la actual Constitución no lo permite, sino que es un trabajo exclusivo de parlamentario o del Ejecutivo. Inmediatamente no se notarían mucho los cambios. Colectivamente los pueblos iban a tener cambios trascendentales, diría yo. Pensando en la particularidad del pueblo mapuche, yo creo que se nos abren un montón de posibilidades de avanzar hacia la autonomía, hacia los reconocimientos de los derechos colectivos en los distintos ámbitos. Entonces, tenemos posibilidades. Va a ser súper clave la calidad del debate interno que vamos a tener al interior del pueblo mapuche, al interior de las organizaciones, porque hoy día no existe una idea común de plurinacionalidad, no existe una idea común de autonomía, existen distintos proyectos. Entonces la discusión va a ser cómo confluir, cómo consensuar esos distintos escenarios. Hay organizaciones que plantean una autonomía territorial, tomando en consideración la totalidad del país mapuche o Gualmapu dentro del Estado de Chile. Hay otros que tienen unas propuestas que están enfocando con la autonomía más en el control territorial, más al nivel del LOF, de las comunidades. Entonces hay distintos niveles de autonomía, distintas propuestas. Yo creo que es posible aunar, y son perfectamente compatibles esas distintas propuestas, pero también hay un tremendo desafío que nos presenta la nueva Constitución, porque así como nos da la posibilidad para avanzar en los derechos colectivos, y hay algo que se ha dicho poco también, es que vamos a llegar tan lejos dependiendo de si cumplimos los requisitos como pueblo para llevar a cabo esos derechos colectivos, porque significa hacernos cargos también en gran medida de nuestros propios problemas. Entonces, y ahí está el gran desafío de que si estamos a la altura de las circunstancias de ser capaces de ejercer esos derechos de propiedad, porque vivimos en una sociedad y han pasado generaciones es que no hemos vivido nunca autónomamente, a diferencia de nuestros bisabuelos que sí vivieron la autonomía a finales del siglo XIX, antes de la invasión del Estado de Chile y argentino. Entonces nosotros nunca hemos vivido la autonomía, hemos vivido en un sistema de Estado paternalista, asistencialista en su gran mayoría, y que esas políticas públicas de alguna manera nos han moldeado como sociedad. Entonces también hay que hacer un ejercicio de descolonización, de asumir la autonomía desde el nivel individual hasta el nivel colectivo y ver qué es lo que realmente somos capaces de hacer. Entonces, ese es un tremendo desafío que me preocupa, pero internamente como mapuche, y que tenemos que empezar a debatir, a consensuar, a crear, a ponernos de acuerdo, a levantar propuestas en las distintas materias. Hay algunas que a lo mejor van a ser más fáciles de asumir, me imagino yo, el sistema jurídico en cierta medida, que se puedan considerar la legalidad o la costumbre propia mapuche por territorio, pero hay otras cuestiones mayores que a lo mejor ahí va a haber que definir más, que va a haber que pulir. Y es un debate que está pendiente, entonces hoy día estamos obligados a darlo y ponernos de acuerdo, y en un plazo
acotado, porque la Constitución va a tener un plazo en donde va a tener que definirse y posteriormente va a tener que transformarse, va a tener que tener una bajada en leyes, en reglamentos y finalmente en política pública. Entonces, eso es mi preocupación más que nada, una preocupación hacia adentro del pueblo mapuche, más que hacia afuera, porque vamos a tener la posibilidad, pero el camino también va a ser tortuoso y a rato va a ser más fuerte la discusión interna que la discusión hacia afuera se va con el Estado, con la clase política. Que ojalá, bueno, no va a haber tiempo de que lo vuelvan a repetir, pero yo creo que la ley, la consulta indígena que se intentó desarrollar en el marco de la Constitución fue un error. Se casaron ahí, hubo un error político que a lo mejor no se previó lo necesario. Bastaba con ampliar la forma y la instancia de participación, pero no casarse con un estándar que está regulado legalmente como es la consulta indígena, que participó muy poca gente, y probablemente finalmente no se pueda considerar los contenidos que ahí se recogieron porque hay un recurso de protección interpuesto y yo creo que en los próximos días, semanas, la Corte de Apelaciones tendrá que pronunciarse sobre eso. Entonces, es como la manchita gris, yo creo que uno evidencia dentro del proceso, pero en general ha sido un proceso bastante positivo. Ha llegado buena gente a representar los intereses de los distintos pueblos y sectores de la sociedad. Entonces, yo creo que el único mensaje que uno le puede decir, no nos decepcionen, que estén a las expectativas de las esperanzas de los pueblos, de los movimientos que hemos luchado durante mucho tiempo, durante décadas a lo mejor quizás, por tener un Chile o un Estado que considere a los pueblos originarios y a los distintos otros sectores marginados que ha tenido Chile a lo largo de todo este tiempo. O sea, por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de escribir una constitución democrática con la participación de distintos sectores y ojalá esa nueva constitución quede plasmada en principios generales, pero que a lo mejor también no coloque cerrojos o defina sin mucho cuestiones que después no tengamos mucho margen de maniobrar. Yo creo que lo más importante es que sea una constitución bien flexible y que pueda dársele la oportunidad amplia a los pueblos y a la ciudadanía de debatir cómo aterrizar e interpretar esas normas generales que van a emanar desde la Constitución. Si se queda una Constitución demasiado cerrada, demasiado definida, va a haber poco margen para debatir, para dialogar y nos va a generar un contacto y un encuadre demasiado estrecho. Entonces eso yo creo que no sería muy positivo también. Y además que después a futuro se transforma también en una cuestión engorrosa política que haya que estar haciéndole modificaciones constantemente. Lo mejor es que sea una constitución que quede bien amplia, que consagre derechos generales y que no haya que estarlas cambiando gobierno tras gobierno.